Buenas tardes, estamos aquí con la licenciada Lorena Lira, amiga de hace un buen rato y cronista vitalicia de Tulancingo. Así es. Entonces, pues entre otras curiosidades, es la que más me gusta porque pues va a durar todo el tiempo y que además hace justicia a lo que mucho tiempo has hecho, ¿no? Que ha sido investigar, documentar la historia de Tulancingo en muchos aspectos. Y algo que para Tulancingo es muy importante es el Panteón de San Miguel. 1834 más o menos, cuando se funda, cuando la iglesia y el Estado se separan, el atrio de catedral deja de ser el panteón, en cierto modo. Sí, fíjate que hemos encontrado algunas informaciones. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un gustazo tenerte aquí. Y bueno, hemos encontrado la información de que fue más bien la cuestión del cólera. También. En una epidemia de tantas del cólera, que por cierto es la misma que mata al papá de Porfirio Díaz. Se tardó muchos meses en dar la vuelta esta epidemia, finalmente llega a México. Aquí en Tulancingo fue terrible, así muy fuerte, al grado de que le pide la municipalidad al sacerdote, al encargado de la iglesia, que ya no repiquen las campanas, porque cada vez que doblan las campanas es pues, un anuncio de que alguien falleció, y entonces decae el ánimo de la población, de acuerdo al documento resguardado en el archivo municipal de Tulancingo. Le piden que ya no doblen las campanas porque el ánimo de la gente, pues imagínate, haciendo cuentas, deben haber sido un promedio de 2 o 3 personas diario las que fallecieron en un transcurso de unos 15 días que estuvo la epidemia terrible. Entonces, algo pasa en el panteón, se llena, pero además la gente teme el contagio porque el panteón estaba exactamente frente a la catedral, igual que en muchos otros lados donde el panteón está frente a la parroquia. Entonces, se hace un cambio para que estén las personas fallecidas pues ya en ese momento fuera de la ciudad, que es actualmente lo que conocemos como el Panteón San Miguel, que ya no está fuera de la ciudad, pero sigue estando como en una orilla. Oye, sí había visto esas dos causas, una la separación y otra la epidemia, y hablan ahí de la calle de las Calaveras. Así es. Sí, y mencionan que es por independencia, entonces supongo que una vez que oficiaban la misa de cuerpo presente, salían por Independencia y luego daban vuelta probablemente por aquí. Nosotros tenemos la calle Independencia en la parte de atrás y el panteón hacia el oriente, entonces probablemente recorrían por aquí. Yo tengo otra teoría. Yo creo que se llamaba Calle de las Calaveras porque justamente ahí lindaba con lo que sería el panteón en ese momento. Es decir... ¿No era la calle Independencia? Sí, Independencia y Cuauhtémoc, que sería como la prolongación, que en ese momento era la Calle de las Calaveras, ¿no? Ah, ya. Esa es mi teoría, pero tampoco... Pero es la misma calle, nada más sí. Interrumpida ahora por la Floresta. Así es, pero ¿no? Sí, porque en ese momento no estaba interrumpida. Claro. Es hasta después que van a poner ese kiosco como uniendo los dos parques y cerrando a los coches y haciendo la peatonal. Sí. Sí, entonces, bueno, se han encontrado todavía dentro de donde están los juegos infantiles y toda esa área, se han encontrado vestigios humanos, pues de cierta época, ¿no? Pues era el panteón. Era el panteón. Supongo que alguno se quedó ahí. Y cuando me dicen que espantan y que hay fantasmas, yo pienso que ahí debería haber entonces, ¿no? ¿En la Floresta? En la Floresta. Pues porque ahí fue un panteón. Y muchas veces dicen que en las escuelas y así, pero yo creo que el que más se prestaría sería ahí, ¿no? En la Floresta, es decir, en todo lo que sería el frente de la catedral. Y yo que sepa, nunca han dicho nada. En donde antes era la NQ, ahí en la esquina de Manuel Fernando Soto y justamente... Junto a la biblioteca Sor Juana Inés.
Ahí sí alguna vez me dijeron que oían y veían cosas, ¿no? ¿Y tú trabajaste ahí? Sí. ¿Y no te pasó nada? No, pero es que te digo que me han pasado pocas cosas, pero pues podría ser atribuible a otras cosas que se puedan explicar, ¿no? Ya. Pero no lo sé, no lo sé. Qué Así curioso. es. Sí, sí. Toda esa situación de... Bueno, y entonces pasan acá Ujú. el Panteón, en las orillas de la ciudad, y en ese momento el presidente y donante de esos terrenos se llamaba Miguel. Y entonces pues, le ponen Panteón San Miguel, yo creo que en honor a él, y ya en la década de los 60 del siglo XIX ya está empezando a llegar personas ahí. Hemos visto tumbas de 1860 y tantos, que serían de las más antiguas en el Panteón. ¿Puedes pasar la siguiente? De las más antiguas. Así es, vemos mira, pues esa es actualmente la entrada y puedes ver las dos estatuas de mármol que fueron encargadas a mediados del siglo XX y que fueron puestas ahí. Son de mármol y son muy bonitas, ¿Y ¿no? el mármol es italiano en estas piezas? Déjame checar, pero que yo Porque hay recuerde... algunas de mármol italiano, ¿verdad? Dentro Sí, hay del unas panteón. bellísimas. Yo Sí. siempre he dicho que el Panteón, además de pues, ser nuestro último refugio, nuestra última morada, pues también es un lugar que podría considerarse como ¿Un museo? un museo. Un museo en muchos sentidos, no nada más obviamente por las obras de arte que hay ahí, sino también por las personas muy importantes que están ahí. Todos somos importantes, ¿no? Pero considero que hay personas que dejaron un poquito más de huella. Mira, de acuerdo a un documento encontrado en el Archivo Municipal de Tulancingo, estas esculturas de mármol fueron colocadas ahí en 1970 con un costo aproximado de 70,000 pesos, que en 1970 era pues un poco más de lo que es ahora, ¿no? Claro. Esas dos, las que se encuentran en la entrada. Mira, curiosamente, uno puede imaginarse la aleta de un ángel. ¿Mandé? ¿De un ángel? Por ejemplo, ¿no? ¿O de un ave? Toda esta parte es la superficie del panteón. Y para que nos demos una idea, desde la entrada hasta esta punta hay 600 metros. Es más de medio kilómetro lo que tiene. Y al parecer ha albergado más de 8,000 tumbas, ¿no? Ese dato no lo tengo, pero sí, qué lo interesante. Investigamos. Fíjate que qué interesante ver la forma que tiene y obviamente esta longitud que nos comentas. Y no tengo el dato de cuántas tumbas. Un poquito más de 8,000, ¿sí? Más de 8,000 y el dato varía, pero alrededor, preciso un poquito más de 8,000. Y nosotros, la parte vieja del panteón es toda esta, ¿no? Ya después las otras secciones se fueron dando hacia atrás, que están muchísimo más organizadas, que es una de las características del panteón, ¿no? Que la parte vieja, salvo la calle, el callejoncito principal, mientras más te vas alejando, más se va volviendo caótico, ¿no? Pero ahí están. Y a mí me llamó mucho la atención platicar contigo de esto porque uno de los monumentos que yo identifiqué, pues claramente ahí está, es el doctor Proceso Sánchez, ¿no? La tumba de mis papás está a unos cuantos metros. Entonces ahí dije, ay, algún día voy a platicar con Lorena de esto. Porque ¿cuáles otros personajes, como dices, gentes que dejaron una huella muy importante, pues están ahí? Hasta donde yo tengo entendido, el doctor Proceso Sánchez fue considerado en algún momento probablemente uno de los homeópatas más importantes del mundo, ¿no? Un valor equivalente a lo que se hablaba del doctor Jorge Berganza de la Torre, ¿no? Más o menos en esos niveles. Entonces, sí. Debe haber otros que tú conoces, sí. De ¿no? hecho, el doctor Proceso Sánchez en su momento fue considerado uno de los padres de la homeopatía a nivel mundial. Todavía podemos ver su farmacia y su consultorio aquí en el centro de Tulancingo. Y su hija viene a consultar a Jardines del Sur. ¿Ah, sí? Bueno, pues creo que todavía son sus familiares los que están ahí en la farmacia
Y es un hombre que, bueno, pues que ha sido muy estudiado y querido, no solamente por los tulancinguenses, sino a nivel mundial, ¿no? Sí. Pero también está la de Luis Ponce, que te la traje por ahí en una imagen. A ver, ¿puedes pasarlas? Esa de Luis Ponce es la anterior. ¿Anterior? El que no pudo vivir sin... La que es Ahí. esa mera. Él nació el 10 de mayo y su epitafio, que se me hizo muy curioso, es: aquí yace Luis Ponce, que no supo vivir sin su madre. Sí. Al parecer ni se casó ni tuvo hijos, pero era muy apegado a su mamá. Y a los pocos meses de que ella falleció, él también lo hizo, y por eso mandó poner ese epitafio. Al parecer murió no de tristeza, sino de una enfermedad pues crónico-degenerativa. Para quienes no saben quién es Luis Ponce, ¿nos puedes platicar un poco? Sí, fue un doctor y periodista, fíjate que antes, y además poeta. Él fundó aquí en Tulancingo el periódico El Tábano, que era un periódico muy singular, porque al igual que El Mosquito que hizo Nicolás Bravo, sí, era liberal. Y entonces por la época, pues imagínate si él nació en el 39, justamente en la época de la Reforma y del Segundo Imperio, pues él era joven y tenía ese periódico. El tábano es un mosquito bien chiquito, pero que te pica y te pica bien duro, ¿no? Entonces por eso se llamaba El Tábano, chiquito pero picoso, ¿no? Y entonces, mira, su tumba es bien interesante, es muy bonita, es una de las más bonitas y tiene varios elementos de tipo masón, como muchos de los monumentos mortuorios que hay también en nuestro panteón. ¿Cuáles son los elementos masónicos que tiene? Pues arquitecto, debes de saber más que yo. Bueno, pero no sé cuáles sean los de esta. El triángulo con el compás, ojito, el compás. El ojo que todo lo ve. Exactamente. Esos son elementos muy arquitectónicos porque masón. Obelisco. Pues hay un obelisco, creo que es de un pariente de él. Hay un obelisco con muchísimos elementos. Prácticamente todos los intelectuales en esa época eran masones, ¿no? Así es, con muchos elementos masones por todos lados, pero no nada más masones, ¿eh? También hay estatuas, esculturas muy bonitas de ángeles y así. Él tiene los dos, mira. Cuando entras por el pasillo y llegas a la fuente principal donde se dividen varios caminos, ahí hay una escultura. Mira, también la traje. Qué bárbaro, ¿no? Si quieres pasarle, creo que era para adelante. Esa mera, es esa, ¿no? En donde está, es la que te recibe. Sigues, si caminas, entras. Es mármol. Es mármol. Y ya a un ladito está una bellísima cruz que Nachito y el padre Josué, ambos que en paz descansen, me decían que era la cruz atrial. ¿Original? Original. Que querían regresarla a la catedral. Exactamente, y está rota, pero se ve inmediatamente su antigüedad, ¿no? Esta es bellísima también. Mira, tiene varios elementos bastante interesantes, como ese... ¿Puedes acercar la imagen? ¿No acercarla? ¿Se podrá, Daniel? Es, la base, el basamento, primero, o la escultura primero. No, la base. Que como puedes ver es la misma que esa, ¿no? Es la misma imagen, solamente que una de día y la otra. Mira, esta imagen, bueno, este símbolo, al parecer también es un símbolo que tiene que ver con la masonería, ¿no? Ese no es tan obvio. Hay otros donde sí hay mucha claridad, es, ¿no? muy evidente en otros, ¿no? Y bueno, pues también hay tumbas en francés, ¿no? Varias. Que por cierto, la última vez que fui, me dijeron que ya no estaban, y yo espero que sea una equivocación y que solamente no las hayan visto, porque es nuestro patrimonio, ¿no? No me refiero a los familiares, me refiero a que es parte de nuestra historia. Claro. Aquí en Tulancingo hubo migraciones y hay migraciones importantes, y entonces ahí vemos, se llamaba Mari, la que está ahí descansando, y toda su tumba está en francés. Déjame ver si la... Y tenemos hemos tenido una presencia muy importante de franceses, españoles, libaneses, ¿no? Seguramente sí, entre otros. Y
y algunos de ellos han tenido un papel preponderante aquí en Tulancingo, ¿no? Así es, sí. La familia Ise con la fábrica San Luis, los comerciantes libaneses y los españoles, bueno, comerciantes y en varias otras actividades, ¿no? Sí, tengo algunas fotos de tumbas, pero no encuentro la que te digo que es de esta señora, que, bueno, creo que al parecer más bien señorita, pero ella está ahí en el panteón, y pues nos recuerda que ahí hubo varias personas. Y hay alrededor de 8 monumentos catalogados y no más, protegidos más, por el INAH. Sí, varios, son porque varios, ¿no? Por ahí atrás de esta, sí. Atrás de este ángel, está la tumba de María de los Ángeles de Sentis, y ella es una descendiente francesa. Así es, de ascendencia francesa, y ella creo que su tumba es de 1830 y pocos, no recuerdo con exactitud, pero está inmediatamente atrás de ese ángel. Oye, ¿y el INAH qué participación tiene ante estos monumentos? ¿Solamente los cataloga? Solamente los cataloga y le pide a los municipios que los cuiden. Que yo haya visto, no hay una intervención directa de cómo cuidarlos. Es muy difícil también. Sí, hay tanto patrimonio que probablemente ningún presupuesto alcance, ¿no? Así es, pero bueno, lo que nos toca es cuidarlo, ¿no? Y es un problema muy serio el robo de muchas cosas en el panteón. Todo lo metálico, desafortunadamente, lo roban, ¿no? Sí, a mí me dicen, oye, ¿has visto algo que te dé mucho miedo? Pues yo creo que ya están descansando en paz los que están ahí. Más los vivos, te dan más miedo los vivos. Así y ahora es. Ahora sí, hay muchos que nos dan más miedo. Eso provoca mucho más miedo. Sí, pero no hay tanto... Bueno, tú hiciste alguna temporada, no me acuerdo cómo se llamaba, Leyendas. La hicimos desde hace muchos años. Pero duró mucho tiempo. Sí. Y para quienes no saben, pues Lorena iba de noche, hacía una especie de excursiones. Ajá. Hacía una especie... Bueno, a mí me sale eso y sí me da, ¿no? ¿Cómo que eso soy yo? No, pues con quien sea, ¿verdad, señora? Me sale alguien así y... Sí, no sé ni por hicimos dónde corro, como recorridos de leyendas, empezamos a hacerlos aquí en Tulancingo. Ay Dios, pues ha de tener ya como más de 20 años. Y duró mucho tiempo, un buen rato. Yo tenía la impresión que duró como unos 8 años. Sí, ahí en el Panteón estuvimos todavía, esta foto es de 2023, si no me equivoco. Todavía, 2022, reciente más o menos. 2023 más o menos. ¿Y a qué horas las hacías? En la noche. ¿Pero de qué hora a qué hora? No tan tarde, como a las 8 de la noche. No les daban las 12 ahí adentro, ¿verdad? La hora, alguna vez sí hicimos doble función y nos dieron... Eso es cuando te cuento, ahorita que todavía no entrábamos al aire, contaba yo que una vez hice una narración de leyendas y dejé mi bolsa. Y entonces estaba muy cerca, donde la había yo dejado, me regreso y me sacan una foto. Y todo normal. Al otro día reviso la cámara y se ve ya en la pantalla de la computadora, se ve como si vinieran, no sé, 20 personas atrás de mí. Pero no claras, no nítidas, se ven como sus siluetas nada más. Yo no vi ni sentí absolutamente nada. Se sumaron a tu recorrido. Fíjate, pues es que era justamente época de muertos. Eso debe haber sido un 2 de noviembre o un 1 de noviembre. No recuerdo. Pero tengo la foto, la voy a buscar. O se unieron a ti para saber si decías la verdad o no de algunas cosas, ¿no? Pues no sé, pero bueno, sí. También de algunas cosas tal vez no estaban enterados, ¿no? Entonces, sí, no sabía que tenía de vecino aquí a fulanito, ¿no? No sé, pero igual y a lo mejor ves que hay algunas fotografías donde como que pues ya no son como antes, ¿no? Donde se montaban. Pues no tengo ninguna explicación lógica, pero algo pasó. Porque te digo que no había nadie y yo no vi a nadie. Ni sentí absolutamente Tampoco nada. Quien te tomó la foto. No. Solo apareció después. Exactamente.
Cuando ya viste la foto ya ves. Exacto, pero ni quien me tomó la foto, ni yo, ni nadie vimos nada, ni sentimos absolutamente nada. Nos quedan como 15 minutos, y no por nosotros, sino porque tiene un compromiso y se tiene que retirar. Entonces es la primera parte, espero que de una más, por lo menos, porque es un tema muy, muy interesante. ¿Nos puedes platicar de los personajes más destacados, ilustres, que sepas que están ahí? Sí, mira, pues todos ¿De los que te acuerdes? Todos son destacados, todos son visitados. Hay tumbas olvidadas, pero yo quiero pensar que es porque ya fallecieron también los deudos, ¿no? Sí. Pero si te refieres a personas que fueron un poquito más conocidas, sí hay varios. Y sobre todo tienden algunos unas tumbas muy bonitas y epitafios. Pues creo que el más extraordinario es el de Luis Ponce. Pero también hay a los bomberos, por ejemplo, a las personas que, mira, por ejemplo, este comandante Adolfo Ortega Sánchez, que falleció en el 87, un tributo de admiración y respeto a quien dio de sí antes de pensar en sí. Y tiene su tumba, pues el casco de los bomberos, porque además cada año se les hace ahí una ceremonia, sobre todo a los que fallecieron, ¿te acuerdas?, en cumplimiento de su deber en varios de los incendios que han habido aquí en Tulancingo, ¿no? Hay varias también donde se habla del amor que le tuvieron al deudo y de los personajes conocidos, pues está, como tú lo mencionabas, Proceso Sánchez, están los hermanos de Luis Ponce y Luis Ponce. Hay varias tumbas que son de origen francés y que están completamente en francés, en un francés como del siglo XIX también. Además, y bueno, pues hay muchas que tienen muchos apellidos que todavía son conocidos hasta la fecha. Y hay unas que tienen unas estatuas y angelitos verdaderamente hermosos, ¿no? Pero hay una que, si me permites, creo que no la puse. A ver, esa, la de Don Remigio. Don Remigio. Seguramente la conocen, es una tumba que tiene como, ¿tú qué sabes de eso? Como una charola. Como una charola y que se destapa, mira. No está ahí el cuerpo está abajo. No sé por qué le pusieron, no sé si era algo común, pero la destapa sí tiene agua. Siempre. Siempre. Y no hay manera de que entre el agua. Y limpia. Pero no hay manera que entre el agua. Si tú ves alrededor, varias tumbas tienen de estos floreros que, pues si les echas agua hoy, dentro de 15 días... Secos. No, deja de los secos, los apestosos, o sea, el agua verde y fea. Pero esa no. No te voy a decir que está completamente limpia esta como charola que tiene, mira, incluso se ve, pero sí está mucho más limpia. Infinitamente más limpia. Y siempre tiene agua. Y siempre tiene agua. Y se la quitan y se vuelve... Y no hay manera, fíjate, no tiene una llave, nada. No. A mí cuando me lo contaron las personas que trabajan ahí, les dije, a ver, ¿qué explicación lógica puede tener? Lo curioso es que se llama Remigio de la Fuente, se llamaba. Por su actividad. Era fontanero, ¿no? Ajá, pero no era fontanero. Mira, yo Hacía por aquí tengo... ¿no? Más bien se apellidaba de la Fuente. Y hay personas que me han dicho que lo conocieron muy bien, que conocieron a su esposa incluso. Y entonces, déjame encontrarla, porque esta no es leyenda, esta es una realidad que los señores de ahí del Panteón, ellos ya ni se espantan, Alguna vez trabajé con ellos, hicimos un recorrido de leyendas, y se meten a las tumbas y espantan a la gente y todo, porque ellos ya no tienen ningún, bueno, no sé si ninguno, pero tienen menos temor. O menos miedos que nosotros, ¿no? Mira, se llamaba Remigio de la Fuente, y cuando fuimos a ver esto hace 5 años, o sea, tiene 120 años que falleció, era de Acasochitlán. Aunque hay una versión que dicen que su apellido era porque se dedicaba a hacer fuentes. Es muy probable que también
haya pasado eso, pero también te repito que hay personas que me aseguran que se acuerdan de, de- de su esposa sobre todo. Otra, al parecer, una tumba también muy famosa fue la de Pánfilo García, ¿no? Ah, bueno, es que ahí, Hay como una cosa confusa, ¿no? cuando él fallece hubo una cosa aquí que se llenó de moscas. Yo creo que fue una coincidencia que aumentó la leyenda, ¿no? Cuando él fallece, dicen que lo quisieron enterrar en el Panteón San Miguel. El punto es que él no está enterrado en el Panteón San Miguel, pero dicen que cada vez que lo enterraban, amanecía y lo tuvieron que quitar de ahí. Y una leyenda dice que se lo llevaron a no sé dónde, no. Al Cerro del Yolo, ¿no? Está en la hacienda ¿De de Exquitlán? Exquitlán, justamente. Su casa. En su casa, obviamente. Pero la leyenda dice que hubo tal epidemia de moscas que lo relacionaron justamente con el fallecimiento y la estancia en el Panteón San Miguel. Pero no hay tumba de él en San Miguel, sino que está en su casa. No está su cuerpo en San Miguel, pero sí había una tumba de él. Yo ¿o no? no la he visto. Yo leí que había la tumba y que la puerta está cerrada con Probablemente candado. sea de su familia, porque Su familia sigue siendo muy muy conocida aquí. y muy y pues sigue viviendo aquí, Claro. ¿no? Pero el punto es que él sí llegó a ser una de las leyendas más importantes. Su nieto, don Fer García, trabajaba en Mac Computadoras ahí en 5 de febrero, ¿no? Don Fer. Sí, pero fue un hombre que hizo leyenda, de Dejó verdad, huella. ¿no? Dejó huella. Una fuerte huella. Fíjate que yo creo que todo fueron una serie de malentendidos, porque él era compadre de Porfirio Díaz, pero por Santana y Guapalcalco le dicen compadre a otro tipo de ser. Y entonces en esa época, sobre todo, ¿no? Porfirio era, pues, el dictador sumamente poderoso, y entonces que él dijera que tenía amistad con su compadre, que además, pues en ese momento de hecho y de facto, pues sí era muy poderoso, y yo creo que más importante, ¿no? El dueño supuestamente de las 99 haciendas, Así ¿no? es. Sí. Yo conocía... Fíjate que acabamos de encontrar una imagen donde hay unos puercos grandes, impresionantes, muy bonitos, gordos, que al parecer es que de la especie pata negra, no sé, y con el cual hacen el jamón serrano delicioso. Esa foto es de octubre de 1928 y dice Rancho Guajomulco, propiedad de la familia García. Y lo ponen de ejemplo de la belleza de los ejemplares de este puerco. Evidentemente es pues yo creo que es de la misma familia, ¿no? Porque, o probablemente parte de estas haciendas. Y de lo que se decía de don Pánfilo en relación a los peones y los puercos, ¿no? Que era, pues sí, algo que... Pero te digo que probablemente sea parte probablemente todo sucedió todo lo que uno se va imaginando, ¿no? Porque la leyenda se alimenta de la realidad, ¿no? Pero la parte... Y de la distorsión. Exacto. ¿No? Qué interesante que 100 años después sigamos hablando de don Pánfilo, ¿no? Que logró trascender aquí en Tulancingo. Bueno, pero bueno, yo no he visto su tumba ahí. Bueno, no la he visto para sí, esta nada. es una de las más curiosas, ¿verdad? Como dices, es una tumba que le quitan la tapa. La tapa. Y hay una especie de charola con agua limpia. Así es. Y que no se puede explicar de dónde viene el agua. Y si te regresas un poquito, vamos a ver una foto de una perrita hecha, que se llama La Nena. Te voy a ser honesta, no sé si todavía viva la nena. Esta foto tiene 3 años y la nena es una perrita que llegó ahí siguiendo a su dueño y ya no se fue. Igual ¿A tu dueño lo sepultaron ahí? Sí. Y ahí se quedó. Sí, pero no es la única, ¿eh? También había otro perrito, que, ese sí ya se lo llevaron. Llegó también. Es decir, llegan muchos lomitos con su dueño y no se quieren despegar. Y se quedan ahí en la tumba. Qué fuerte. Ella, de hecho, ya no salió, pero el otro ahorita te digo cómo se llama. O se llamaba, no lo sé, porque a él sí se lo llevó el director
en turno, y porque se encariñó muchísimo con él, y ahorita te digo cómo se llamaba el perrito que llegó, pero te repito, no son los únicos, ha habido muchos perritos que llegan y que no se quieren despegar, se quedan ahí años completos, ¿no? Sí. A ver, ahorita te digo, era... Como aquel perrito famosísimo de Japón, ¿no? El negro. Sí, a él le hicieron una esperar a película. su dueño día tras día tras día hasta que se muere y le hacen una escultura, ¿no? El perrito se llamaba El Negro y llegó acompañando a su dueño, y al terminar el servicio no se quiso ir de la tumba y ahí se quedó hasta que el director que estaba se fue y se llevó al negro. Pero si fue en 2012, pues a lo mejor el negro ya no esté entre nosotros, pero ella sí, la nena, y ahí los acompaña, ella anda, pero ella sí no se ha querido salir del panteón y dicen que se va a dormir ahí a la tumba. Ese es amor. Qué fuerte. Ese es amor. Eso. Ese sí es amor. Hay un actor argentino que dice que cuánto daría, más o menos, ¿no? Cuánto daría porque existiera otro ser que cuando llega a la casa lo reciba igual que con su tanta perro. Alegría, ¿no? Muy fuertes. Bueno, y pues también que Darín, no solamente se apellida Darín, el actor. No solo que lo reciba, sino que lo despida, ¿no? Que pero no también vaya, pobrecitos, ¿no? También han de sufrir mucho, ¿no? Pero... A ver, el negro sí se fue, sí se encariñó con el director, pero la nena no, la nena ahí se queda. Pero acompaña a todas las personas que trabajan, andan con ella ellas, anda, ¿no? como trabajando con ellos, y va para allá y para acá, pero no se sale del panteón. Y los trabajadores son buenas personas porque les dan de comer. Quizá también por eso no se vayan, ¿verdad? Se desarrolla también un cariño, ¿no? Entre que están ahí en la tumba de quien ellos saben que era su dueño, y pues un lugar donde les siguen cuidando, ¿no? Oye, ya se nos acabó el tiempo. No por nosotros. No te levantes, nos quedan 3 minutos. Nada más, platícanos de algo más que nos vayas a contar la próxima vez. Así de la leyenda más, no sé, espantosa, espectacular, impresionante que tú hayas platicado ahí en el panteón. Pues mira, espectacular, que hay varias. Me gusta mucho la de El Enamorado. A ver, ¿cuál es? Es de un hombre que realmente existió y que la tumba de su esposa y de su hijo que nunca nació estaba ahí, y diario le llevaba flores diario. Y ahora dicen que en las noches lo ven. Eso ya no te lo sabría decir, pero el señor Demetrio sí existió, vivía en Allende y caminaba diario al panteón a dejarle flores a su esposa, ¿no? Hace 100 años. 100 años. Fue en los 20 del siglo pasado. No es, ¿cómo te digo? No es horrible, no es una cosa horrible. Tampoco es propiamente una leyenda, es un hecho real. Así es. Bueno, lo de que lo ven caminando en las noches y de que ella lo recibe con su bebé, ahí sí ya es leyenda, ¿no? Ah, ¿eso sí dicen? Sí, también la que te decía que es una de las más antiguas, María de los Ángeles de Sentis, que tiene una leyenda hermosa de la mujer del balcón, ahí en 1 de Mayo. Ella está enterrada ahí. O sea, ella sí existió, ella sí vivió. ¿Y cuál es su leyenda? La mujer del balcón, ahí en la casa 1 de Mayo, que... Donde estaba la Escuela de Artes hasta hace 2 años. Ajá. Que si tú te paras abajo del balcón y dices su nombre, ella todavía está esperando a su amado que regrese por ella. Y bueno, pues la que te platico, que sí me da cosa, es la que me platican los vecinos que viven ahí alrededor y que tienen sus tiendas, y que me dicen que ya 2 veces en la vida de la persona que me lo platicó, que ha de tener unos 60 años, van 2 veces que oyen a una mujer que grita desde adentro: cerraron, me dejaron aquí encerrada, háblenle a alguien que me abra. 2 veces. 2 veces, y no hay nadie. O bueno, pero sí, llegaron, y
Y no. Fueron a tratar de abrirle a alguien pensando que estaba ahí y no hay nadie. Exactamente. Pero grita y dice, oiga, me dejaron encerrada, estoy aquí en el panteón, cerraron y yo estoy aquí, no sé qué, y se preocupan todos. ¿A qué se queda dormida? No. Esa para que veas, sí, me dio escalofríos y dije, ay. Pero te repito, yo nunca he visto nada y de verdad he andado en el panteón de noche. Dicen que si no quieres ver espantos, no salgas de noche. Yo he andado hasta en el panteón de noche y no, nunca he visto nada. Bueno, nos quedamos picados. La próxima vez nos vas a platicar más cosas, Por ¿no? supuesto. Muchas gracias por Muchas haber venido. gracias a ti. Gracias muchas a ti. gracias a las personas que te siguen. No, muchas gracias. Muchas gracias.